El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. En los campos y ciudades cada vez más podemos conectarnos a Internet. Las tenderas y la economía popular tienen más oportunidades, acceso a créditos de manera fácil y segura para seguir sacando adelante nuestros hogares. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. El primer ferrocarril que se construyó en Colombia fue el de Panamá, cuando era solo un departamento del país. Este proyecto empezó a gestarse en 1825, solo un año después de que el primer ferrocarril del mundo entrara en operación en Inglaterra. Para el ferrocarril panameño, George Scholl Sellers, fabricante de locomotoras de Cincinnati, en Estados Unidos, ofreció una máquina especial, única en el mundo en ese momento, para fuertes pendientes, que permitiría aumentar el esfuerzo de tracción con un motor adicional de vapor. Solo se fabricó una y nunca se usó. El entonces Estado de Bolívar entregó en concesión la construcción de un ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla. La obra se terminó en 1871 y rodó en el país la primera locomotora. Se bautizó Bolívar. Se inauguró el tramo Bogotá a Facatativá, obra construida por una sociedad entre el departamento de Cundinamarca y la Nación. Luego se extendió hasta Girardot e Ibagué. El proyecto consistía en unir a Bogotá con Buenaventura. Para ese mismo año ya operaba el ferrocarril de Santa Marta, que llegó hasta Ciénaga y que no tardó en llegar a Fundación, y el ferrocarril de La Sabana, que unía a Bogotá con Tunja y Sogamoso. Tuvo una prolongación hasta Zipaquirá y Nemocón. Llegó la primera comunicación férrea de la capital de la República con el Magdalena. Así fuese con transbordo en Puerto Wilches. Quedó Cali comunicada con Buenaventura por vía férrea, 177 kilómetros. La red luego se prolongó a Popayán, a Palmira, a Cartago y La Virginia. Esta red se convertiría más tarde en la troncal del Pacífico, siendo la de mayor desarrollo en el país. Con el boom económico generado por el aumento de las exportaciones de café, el proyecto ferroviario nacional se centró en la construcción de 3 troncales. Una comunicaría Bogotá con Buenaventura, enlazando los ferrocarriles de La Sabana y Girardot con el tramo de esta ciudad a Ibagué. Las otras troncales serían la de Occidente, que por el valle del río Cauca conectaría a Pasto y Popayán con Cali y Cartago. La tercera troncal, la oriental, partía de Bogotá hacia Tunja y Sogamoso, pasaría luego a Bucaramanga y conectando con Fundación hasta Santa Marta. Es en esa época cuando Colombia adopta modelos propios de locomotoras, sobre un diseño único,
de tipo 12 ruedas, que se denominó locomotora estándar colombiana y fue construida en Canadá. Los más de 3.000 kilómetros de vías distribuidas en 4 troncales y sobre la que rodaban 133 locomotoras, 3.700 vagones de carga y 150 de pasajeros, quedó en manos de otras 2 empresas que asumieron su operación, Ferrovías y la Sociedad de Transporte Ferroviario. Un gran sueño que quiero volver a tener, el tren de nuevo para que mi amado pueblo vuelva a tener la alegría que hace muchos años sentí yo y quiero que mis hijos y mis nietos la sientan. Cuando no había carretera, antes subía uno, se iba para Dorada en el tren, en el ferro. O bajaba el tren para Puerto Berrío, ahí se iba la gente, porque estuvo mucho tiempo que bajaban la gente por el tren. No es que aquí cuando no había carretera para irse para Medellín ni para nada, sino que ellos iban para Puerto Berrío, allá cogían el carro para Medellín, iban para Dorada, allá cogían el carro para Bogotá, por donde fuera. Antiguamente, cuando los ferrocarriles empezando cargaban cebada, ganado, ovejas y personal, en ese tiempo la economía se movilizaba más que todo era por el tren. En campaña, porque lo viví, le decían al gremio camionero en las diferentes formas organizativas, no, es que Petro va a meter los trenes y los trenes van a acabar con el negocio del camionero. Los que han tenido aquí la oportunidad de salir del país, a donde se han desarrollado bastante los trenes, vamos a poner ejemplos, Alemania, Italia, Francia, en Europa, o Japón, en el este asiático, y la China, que ya está en pleno desarrollo. ¿Tienen menos camiones o más camiones que antes? Es una pregunta que hay que hacerse. Yo lo que veo es que tienen más camiones que antes. Una Italia, ustedes van por la carretera, es camión tras camión tras camión, y está llena de trenes. ¿A qué se debe esa paradoja? ¿Por qué tan contrario al sentido común? Porque es que hay que llenar los trenes. Así de simple. Los trenes no se llenan solos. No van por la carga, allá donde se produzca la carga, van por la carga y entonces él mismo se llena y va a la troncal y marcha, ¿no? Eso es lo que se llama intermodalidad. Entonces un tren se llena con camiones, con lo que llevan los camiones al tren, lo que cambia la geografía del negocio. Porque entonces el camión de pronto ya no tiene que hacer la ruta larga, sino cortas rutas varias veces. Eso es lo que pasa, digamos. Hay una reorganización, pero no una disminución de la actividad camionera. Al contrario, si el primer punto que he hablado aquí, que es crecer económicamente en la agricultura y en la industria, es decir, generar más riqueza, se da, entonces se necesitan más trenes, más camiones, más otros modos de transporte, incluido el aéreo. Históricamente, venimos de una inversión que ha privilegiado, por una decisión de Plan Maestro de Transporte Intermodal, los componentes carreteros. Y en esa misma línea, los componentes férreos y fluviales han estado como a la saga, con menores inversiones y de alguna manera han castigado unos modos que en su origen permitieron que el país se conectara. Nuestro país realmente fue, llamémoslo así, descubierto por los ríos. Posteriormente los caminos abrieron, digamos, la brecha a pequeños poblados y obviamente nuestros capitales principales, pero desde 1860, 1880 empezó la gesta férrea en el país.
Ya en 1920 teníamos alrededor de 1.800 kilómetros de red férrea en operación. Llegamos a tener en su momento alrededor de 3.600, 3.700 kilómetros. Hoy en día tenemos esa misma red férrea, pero en operación, si hacemos el balance duro y crudo, solamente tenemos 1.000 kilómetros, ¿sí? Y 660 que están aproximadamente en el corredor férreo del Pacífico sin utilización. De esos dos corredores que tenemos hoy en día en operación, Dorada-Santa Marta y Bogotá-Belencito y Bogotá-Zipaquirá, movemos carga y pasajeros. Y parte de la apuesta de este gobierno, que además la tiene el señor presidente de cuando era alcalde en Bogotá, es fortalecer los modos más eficientes, los modos de menores emisiones. Y en esa línea, componentes como los trenes, la operación fluvial, todos los componentes portuarios son una oportunidad para que por un lado nos alineemos con las premisas de cambio climático y transición energética y mejoremos la eficiencia de nuestro sistema de transporte, que se promueve intermodal, pero hasta el momento es multimodal. Tenemos muchos modos, pero no están adecuadamente integrados. Para que esa intermodalidad sea posible, nos toca, además de tener los trenes, integrar unas áreas logísticas y unos elementos que estamos desarrollando también desde la ANE. Gracias al Gobierno del Cambio, la reforma pensional es una realidad. Con el apoyo del Congreso, hemos alcanzado una de las conquistas sociales más importantes de la historia del país. A partir del 2025, todas las generaciones, todas podremos finalmente mirar al futuro con esperanza y tranquilidad, pues tendremos una vejez digna garantizada. Una donde pensionarse es una realidad. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y tenemos otros dos proyectos, el de Belencito a Bogotá y de Bogotá a Zipaquirá, que tiene una limitación de conexión hacia el corredor ferro central. La línea se interrumpe hoy en día en Zipaquirá, nosotros estamos llegando en Zipaquirá, digamos, hacia el norte, y para movernos hacia la conexión con ferro central a la altura de La Dorada, tenemos una limitación porque estamos llegando hoy en día hasta Facatativá. No tenemos de ahí para allá una conexión, entonces estamos explorando a través de una consultoría, ¿sí?, que tenemos, cuáles podrían ser las alternativas para conectar. Este es un ejercicio que está haciéndose en paralelo con la financiera y con el equipo in-house, o bien Belencito, ¿sí?, a través de lo que se denomina el corredor un corredor de carbón, y una conexión que podríamos hacer desde Bogotá hacia justamente ese corredor férreo anterior. Esos 220 kilómetros aproximadamente deberían permitirnos conectar corredor ferro central y al final integrarse también a un modelo concesionado. Esperamos al final de este periodo de gobierno poder habilitar esos 220 a un esquema concesionado que se una a corredor ferro. Y el cuarto corredor, ¿sí?, que es el corredor ferro del Pacífico, también tiene un esquema que estamos desarrollando con la financiera para explorar tres alternativas que nos permitan conectar Buenaventura o a través de la Felisa, llevarlo hasta Medellín o inclusive por la zona del eje cafetero para conectar corredor ferro central. Ese proyecto esperamos abrirlo a licitación el próximo año. Tenemos, digamos, un equipo que está haciendo factibilidad. Ese equipo lo tenemos a partir de un contrato interadministrativo que tenemos con la Financiera de Desarrollo, y a la par ese equipo está acompañando el equipo de la ANI, que está fortaleciéndose técnicamente para que al final de este gobierno pueda migrar a lo que se ha denominado inicialmente la Agencia Nacional Férrea. En el pasado, el país, digamos, adquirió esa relevancia en el componente férreo y mantuvo su vitalidad justamente porque existía una entidad encargada de gestionar los ferrocarriles. En una decisión desafortunada de gobiernos anteriores, desmontaron esa empresa, los ferrocarriles nacionales, y separaron las competencias. De esos 3.500 kilómetros que administramos aproximadamente, 1.600 están a cargo de la ANI, ¿sí?, y la otra red está a cargo del Invías, que se encarga de hacer, digamos, como una administración de los activos, pero no tiene operación
sobre esos corredores, a diferencia de la ANI, que sí tiene, digamos, unos esquemas de operación vitales y queremos fortalecer en estos 4 años. Todo el portafolio de intermodalidad le permite a Colombia disminuir sus costos logísticos, que actualmente están del orden del 13.2% a casi el 9%, es decir, menos de un dígito, que es un indicador saludable y que como buena práctica es el promedio que está moviendo hoy en día los países de la OCDE. Todo ese componente logístico implica que cada una de las toneladas o de los contenedores que movemos por el país tiene un costo del 12% en ese transporte. Y eso en principio es un menor costo para el transporte de los bienes que producimos, lo que permite que sean más competitivos a nivel internacional, y para los productos que importamos, que hace más barato el consumo que hacemos en el local. Y lo otro es que cada uno de estos proyectos genera vitalidad en los territorios, porque por un lado genera consumo de materiales de las zonas, ¿sí? Todo lo que son agregados, producción por ejemplo de materiales de construcción, todo lo que son las dotaciones de los trabajadores, genera posibilidades de empleo y hay, digamos, un ecosistema saludable que en la medida que llega la infraestructura revitaliza económicamente las zonas. Y adicionalmente, esa misma provisión habilita el suelo para que sea más competitivo en términos de abrir posibilidades de nuevos usos, nuevas coberturas, aumento, por ejemplo, de la edificabilidad en las zonas cercanas a los municipios y a las ciudades que estamos cruzando. Y queremos, ese sí es un sueño mío, que entre Villavicencio y Puerto Gaitán se pueda hacer un contrato privado de concesión de una vía férrea que tiene la siguiente característica: al llegar a Puerto Gaitán se usa la navegabilidad del Meta y del Orinoco y estamos en el mar. Es la forma de acercar, ya no por el lado del río Magdalena, sino por este lado a Bogotá con el mar. Y de poder, que es la gracia, que a Bogotá le queda más cerca el río Magdalena. Pero la gracia es ver si se puede desarrollar económicamente la altillanura colombiana. Creo que sí se puede. Años logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Bogotá-Belencito en Boyacá, Dorada-Chiriguaná, que es el tramo que va a juntar el Pacífico con el Caribe una vez termine de desarrollarse esa línea férrea, y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia en unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Adicionalmente, la carga solo en el corredor Dorada-Chiriguaná aumentó el doble, y también activamos el tren turístico de Boyacá. Sí, señor. Bueno, vean, primera C21 que llegó a Ferroméxico en La Dorada, Caldas. La 003 viene la 003 compañeros, remolcando la 006 y una U10, la 1059. Podemos ver, estamos en la estación de Ferroméxico. En la principal tenemos la 1010
Tenemos en el corredor Ferro Central un tramo que está entre Chiriguaná y Santa Marta, que es el tramo que desde el punto de vista de eficiencia ha tenido los mayores volúmenes de carga en el modelo concesionado. Eso es una operación que tiene Fenoco, que en su momento llegó a tener 50 millones de toneladas al año. Es prácticamente un corredor de 225 kilómetros que tiene una doble línea. La segunda línea está en este momento al 95-98% de su construcción, pero que tuvo una actualización tecnológica y está operando hoy en día con un sistema de regulación electrónica, regulación con sistemas de monitoreo remoto que se denomina ATCS, ¿sí? Este sistema permite aumentar la capacidad prácticamente a 100 millones de toneladas por año. Hoy en día está moviendo el orden de 30 millones de toneladas, ¿sí? Incluyendo carbón y otros componentes en graneles, y relativamente es el corredor más maduro y con mayores niveles de eficiencia que tenemos. El otro corredor es el corredor entre Chiriguaná y La Dorada, corredor mucho más al sur, que tiene un esquema de operación diferente, no es un modelo concesionado, está operando bajo el esquema de mantenimiento de operación. Ahí tenemos una operación de volúmenes de carga en menor intensidad, una operación que tiene también una limitación de capacidad, justamente por la trocha que manejamos, y que tiene también unos componentes sociales que desafortunadamente en los esquemas que tenemos no hemos logrado integrar adecuadamente para que comunidades que no tienen posibilidades diferentes al tren puedan usarlos de mejor forma. Entonces tenemos ahí una operación informal que no es la mejor, pero tenemos un corredor que relativamente opera en esos 550 kilómetros, más los 220, y estamos ajustando alrededor de 800 kilómetros. Nosotros lo que inicialmente tratamos de transmitir, además porque es una directriz del presidente, es confianza en los generadores de carga. Para que el sistema férreo siga siendo una posibilidad, tenemos que garantizar que la operación no se interrumpe. Entonces, en este corredor de Dorada a Chiriguaná, lo que habilitamos fue un contrato de obra pública que nos permite mantener la operación y, adicionalmente, hacer las reparaciones de ese corredor, revisiones del estado de los rieles, de la infraestructura, del balasto, de los rieles, de las traviesas, digamos de todos los elementos componentes de este modo, así como de las estaciones, para que los operadores tengan la confianza de que el tren va a estar con la posibilidad de circular. Ahí tenemos un esquema en el que el operador actual se encarga de ese mantenimiento y tiene también una flota asignada, tiene un equipo rodante que él mismo puede operar, pero también puede integrar la llegada de otros equipos rodantes, de otros operadores que necesiten circular sobre ese corredor. Igual tenemos esa opción en el corredor de Santa Marta, Chiriguaná. Con esa apertura nosotros empatamos con la estructuración que estamos haciendo de una APP de largo plazo. La activación férrea pasó de ser un plan a una realidad y hoy garantizamos la operatividad en 3 corredores férreos y con rendimiento comercial. El agro y la industria se están subiendo de nuevo al tren para transportar sus productos desde el centro del país y hasta los puertos del Caribe. Y, como muestra de ello, el gremio cafetero y una importante cervecería se sumaron a esta apuesta para disminuir los costos logísticos y tiempos de transporte, así como sus impactos ambientales. Además, en un tramo de este corredor entre La Dorada y Chiriguaná, logramos un aumento del 104.6% en la movilización de carga. Súper excelente porque se reactiva el turismo. Es una sensación muy bonita. Es un recorrido muy bonito que iniciamos en Paipa, pasamos por acá por Tutama y nos dirigimos hacia Sogamoso. Pues es una sensación espectacular, realmente pues nunca habíamos podido tener la posibilidad de montar en el tren y pues es una sensación bastante agradable. La reactivación del tren ha sido súper buena para todos nosotros. Es algo que a nosotros nos da importancia en nuestra ciudad y en los demás municipios. Ha sido una ventana súper amplia para nosotros, para mostrar nuestros productos. Es muy importante para los turistas y para nosotros también.
En medio de todas las dificultades, sabemos que estamos avanzando. El campesinado tiene más tierras y equipos para producir alimentos. Cada vez más personas tienen la barriga llena y el corazón contento porque hemos reducido significativamente la pobreza. La juventud, esté donde esté, ahora sí puede estudiar gratis y cada vez con más calidad. En los campos y ciudades cada vez más podemos conectarnos a Internet y acceder a un nuevo mundo de oportunidades. Las tenderas, vendedores ambulantes y la economía popular tienen más oportunidades, acceso a créditos de manera fácil y segura para seguir sacando adelante nuestros hogares. Esto es avanzar en dignidad. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.